Ok, hermano. Buenas noches a cada uno de los hermanos y hermanas que están en este momento también en esta plataforma. Vamos a orar, hermanos, pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos. Eterno Padre que está en el cielo y en todo lugar, te damos las gracias, Dios, por la vida que nos ha regalado hasta este momento. Gracias por todas las bendiciones que usted ha permitido en la vida de cada uno de nosotros. Así que ayúdenos. También le pedimos que ayude al expositor de esta noche, nuestro hermano Tony Melton, para que él pueda predicar tu palabra, oh Dios, y cada uno de nosotros podamos edificarnos a través de la predicación. También pedimos que usted, pues, que conoce los corazones de cada uno de nosotros, conoce también las enfermedades, conoce todas las circunstancias en las cuales estamos pasando algunos hermanos. Pedimos que usted, pues, pueda ayudarnos conforme su santa y divina voluntad. Padre eterno, le damos las gracias y le pedimos que nos perdone si le hemos ofendido. Si hemos pecado, por favor, ayúdenos siempre a poder vivir una vida santa, una vida recta delante de usted, y que podamos hacer cada día más mejores cristianos, que podamos mostrar frutos de espiritualidad en cada momento y en cada parte que nosotros andemos y actuemos, y que nos podamos conducir de la mejor manera. Gracias le damos por esta oportunidad que usted nos permite. Así que le pedimos que nos ayude de acuerdo a su santa y divina voluntad para que cada uno de nosotros nos edifiquemos a través de tu palabra. Padre eterno, le hemos orado y en sus manos ponemos esta reunión pidiéndole que nos bendiga, que nos ayude en todo momento. Así que le hemos orado y le damos las gracias en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermano Tony, tiene el tiempo, hermano, para que pueda iniciar la exposición de esta noche. Bienvenido, hermano. Buenas noches a todos y gracias, hermano Ángel y hermano Carlos, por su parte en esta reunión. Estamos muy contentos de tener a todos esta noche. Y como yo he dicho un montón de veces en estas reuniones, nuestro deseo es edificar y ayudar en crecer a todos en su fe y en su fuerza para hacer la voluntad de Dios. Esta noche vamos a hablar de la oración. Este es un tema que uno puede entrar y hablar por un montón de lecciones, pero vamos a hablar acerca de como 3 cosas. ¿Cómo puedo tener éxito en mis oraciones? Si queremos que Dios conteste a nuestras oraciones, entonces nosotros tenemos que cumplir con ciertas enseñanzas de la palabra de Dios, de la palabra de Él. Los discípulos en el primer siglo, ellos preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos en Lucas capítulo 11, versículo 1. Muchos pasajes nos enseñan cómo debemos orar. También nos enseña cómo debemos actuar para recibir las bendiciones de Dios por medio de nuestras oraciones. Primero, para tener éxito en nuestras oraciones, tenemos que someternos a la voluntad de nuestro Dios. Y en realidad podemos decir mucho acerca de eso, pero si queremos recibir las cosas por las cuales oramos, es necesario guardar los mandamientos de nuestro Dios. En el libro de Juan dice el apóstol Juan: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 Juan 3, 21 y 22. Primero, este versículo no quiere decir que todas las personas que tienen conciencia limpia están bien con Dios. Algunos tienen una conciencia cauterizada y otros están ignorantes de la verdad y no entienden la verdad.
Juan en esta ocasión yo creo que está hablando de los cristianos fieles que tienen su conciencia entrenada con la verdadera palabra de Dios. Como cristianos solamente podemos tener confianza si nuestro corazón, y yo creo en este caso está hablando de la conciencia de uno, no nos condena. La única forma que podemos tener un corazón tranquilo es tranquilo o una conciencia con paz es si obedecemos los mandamientos de nuestro Dios. Si violamos la palabra de Dios, vamos a sentirnos culpables y condenados. Aquí dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Esta palabra aquí está hablando confiadamente, según Thayer, la palabra griega quiere decir libertad al hablar, sin reserva al hablar, confianza libre y sin miedo, coraje, con gozo, seguridad. Es indudable confianza de los cristianos en relación con su comunión con Dios. Si somos rebeldes y no obedecemos la palabra de nuestro Dios, nunca podemos llegar al trono de la gracia con confianza. En el principio, o sea, en el principio del mundo, Adán y Eva estaban en la presencia de nuestro Dios, tenían confianza, pero ¿qué pasó? Pecaron. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán aquí podemos ver que perdió su confianza y se escondió de Dios. Si violamos la ley de nuestro Dios, entonces perdemos nuestra confianza como Adán. Nos sentimos culpables. Si no obedecemos a Dios, entonces Él no contestará nuestras oraciones. Cuando los israelitas se acercaban a Canaán para recibir la tierra prometida, comenzaron a quejarse por falta de agua y comida. En este caso, Moisés y Aarón oraron al Señor acerca de la situación. Había una roca en medio del campamento israelita y el Señor le dijo a Moisés que hablara a la roca antes los ojos de los hijos de Israel y que saliera agua. Entonces aquí en Números capítulo 20 versículos 10 al 12 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces podemos ver que es un error que cometieron a Aarón y Moisés. Había una explicación de David en Salmos, dice Salmos 106, 32 y 33. Dice, también la irritaron en las aguas de Meribá. Dice, y le fue mal a Moisés por causa de ellos.
Dice, ¿por qué hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios? Entonces, lo que quiere decir esta palabra es, él habló deprisa sin pensar. Entonces, es el problema aquí que no estaba pensando en lo que dijo, porque dice, creísteis, como dice en la primera parte del versículo 10, dice, o en última parte del versículo 10, os hemos de hacer salir aguas de la peña. Entonces cometió dos errores aquí Moisés. Él golpeó en vez de hablar con la peña, y también él estaba poniendo, como él y Aarón estaban haciendo agua salir de ahí. Bueno, más tarde Moisés oró por el privilegio de entrar a la tierra prometida, diciendo, pase, yo te ruego y ve aquella tierra buena y está más allá de Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Deuteronomio 3, 25 y 26. Y otro texto vale la pena ver es Deuteronomio 32, 51 y 52. Pero aquí dice que Dios no aceptó la petición de Moisés por su desobediencia. Un hombre dijo, si quieres que Dios te escuche cuando ores, debes escucharlo cuando hable o cuando habla. Dice, él detiene sus oídos en contra de las oraciones de aquellos que detienen sus oídos en contra de su ley. Hay muchos versículos que explica esto. Por ejemplo, aquí dice en Proverbios capítulo 28, versículo 9, el sabio, el que aparta sus oídos para no oír la ley, su oración también es abominable. David dijo, Salmos 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirada a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Un hombre ciego, cuando Jesucristo le sanó, proclamó, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En Juan capítulo 9, versículo 31. Y Pedro, citando al salmista, declaró en 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquello que hace el mal. Nuestros pecados nos separan de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El profeta Zacarías habló acerca de cómo Dios trató con las oraciones de los hijos de Israel. Zacarías capítulo 7, versículo 13. Y aconteció que sí, como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Entonces es necesario hacer lo que él dice y pensar mucho en nuestra vida para tener éxito en nuestras oraciones. Segundo, si queremos éxito en nuestras oraciones, debemos orar según la voluntad de nuestro Dios. El apóstol Juan enseña que nuestras oraciones deben ser
de acuerdo con la voluntad de Dios antes de que Dios les responda. 1 Juan capítulo 5, 14 y 15 dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces nosotros no tenemos la libertad de realizar cualquier tipo de solicitud y esperar que Dios la conceda. Tenemos que orar según la palabra de Él. Y si no lo hacemos, entonces Dios no va a contestar. Dios contesta nuestras oraciones hechas según la voluntad de Él. Peticiones bíblicas o peticiones escriturales. ¿Cómo podemos orar contra la voluntad de Dios? Bueno, yo creo que hay muchas formas, pero dice aquí en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La palabra mal viene de una palabra griega que quiere decir de manera incorrecta, errónea, con mala intención. Aquí la Nueva Versión Internacional dice, y cuando piden, no reciben, pues piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, una persona puede pedir cosas con propósitos equivocados y con motivos egoístas, deseando satisfacer la codicia de la carne. Por ejemplo, uno podría orar para que Dios destruya a sus enemigos. Pero Jesús dice, amen a tus enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 44. Entonces Dios nunca respondería a esta solicitud porque es en contra a su voluntad, es en contra de la voluntad de Dios. Un predicador puede orar para tener una membresía más grande, no con el propósito de salvar almas, sino para llenar su cuenta bancaria. Es lo que está pasando en muchos lugares en el mundo hoy. No es una oración correcta. Un cristiano puede orar por más dinero para usar en gustos personales. Yo creo que orando constantemente por cosas materiales es orar mal. Yo recuerdo en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 8 a 12, la oración de Salomón. Él agradó a Dios porque no pidió una larga vida o riquezas, sino por sabiduría para juzgar al pueblo de Dios. Salomón estaba enfocado en el bienestar de los demás, el pueblo de nuestro Dios. Encontramos un ejemplo de orar en contra de la voluntad de Dios o orar mal en Lucas capítulo 18, versículo 10 a 14, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Y os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Entonces el fariseo
era un hombre grande en sus propios ojos y tenía mucha confianza en sí mismo. Si su oración fue rechazada, debemos humillarnos en la oración si queremos tener éxito. El orgullo impidió la oración del fariseo. La humildad tiene mucho que ver con el éxito en nuestras oraciones. Dios no le gusta la actitud de orgullo, soberbia o arrogancia de los hombres. Dice la Biblia aquí en 1 Pedro, capítulo 5, 5 y 6, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes, humillados, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalta cuando fuera tiempo. Otro texto está en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. La humildad es una actitud manifiesta en la forma en que nos miramos a nosotros mismos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el rey Saúl fue escogido de Dios cuando era hombre humilde, pero problemas vino en la vida de él, sabemos nosotros, porque dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 17, y dijo Samuel, está hablando a Saúl, dice, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe, no has sido hecho jefe a las tribus de Israel, y Jehová te ha unido por rey sobre Israel. La humildad tiene mucho que ver en la manera en que una persona ve a sí mismo. Podemos ver en el principio del reino de Saúl, él era pequeño en sus propios ojos. Sin embargo, después de algún tiempo, se llenó con orgullo y violó muchos de los mandamientos de Dios. Y una oración sin humildad no llegará al trono de Dios. Tenemos que vernos en relación con un Dios justo y un Dios perfecto. Otra oración que está mal es orar para ser visto por los hombres. Aquí dice en Mateo capítulo 23, versículo 14, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas peticiones, por esto recibiréis mayor condenación. Aquí la palabra pretexto en griego es un show o una exhibición. Nuestra oración debe estar dirigida a Dios y a Dios solamente y nadie más. Es oración, no es sermón. A veces los hermanos están predicando un sermón diciendo a Dios un montón de cosas, pero en realidad debemos reconocer que nuestra oración es dirigida a Dios solamente. No está mal tener una oración larga. Muchos dicen que no, eso es una... No, en este caso, cuando dice haces largas oraciones, en este caso no está condenando la larga oración, pero está mal una oración larga para el propósito de impresionar a los hombres o a los demás. Una vez Jesucristo oró toda la noche en Lucas capítulo 6, versículo 12. Entonces, no es mal tener una oración si está dirigido a Dios y no para impresionar a los hombres. Ahora, el último punto,
para tener éxito en nuestras oraciones, es necesario orar consistentemente. Por ejemplo, en el caso de David y Daniel, oraron regularmente. En este caso, Daniel, él oró 3 veces al día, dice la Biblia en Daniel 6. David oró también por la mañana, el mediodía y también la noche, 3 veces al día. No quiere decir que no podemos orar más. Yo creo que muchas personas oran mucho más que 3 veces al día, pero yo creo que es algo dedicado por ellos. Pero Jesucristo enseñó de la importancia de ser firmes y constantes en la oración. Dice Lucas capítulo 5 al 10, 11, perdón, Lucas 11, 5 al 10, dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes. Y la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad o impertinencia. Quiere decir que, bueno, sigue hablando, dice, y se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallarás, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta palabra aquí, importunidad o impertinencia, es como la resulta era molesto por su exigencia o petición. Está molestando a la persona, está hablando mucho y él le dio su petición, no porque era amigo, sino porque este hombre era, no iba a salir de la casa hasta que él le ayudó. Pero Jesús pone el mayor énfasis en la persistencia o la perseverancia. Tenemos que entender que está hablando Jesús aquí acerca de la oración. En esta enseñanza de Jesús, la amistad entre ellos no tenía validez en esta hora de la noche, pero era la perseverancia o la persistencia. Siendo persistente en oración no quiere decir vanas repeticiones. Muchas veces una persona piensa así, pero aquí tenemos Mateo capítulo 6, versículo 7, dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, o sea, los paganos, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Entonces, repeticiones vanas, está en el libro de Vines, el diccionario, dice, no digas cosas ociosas, es decir, frases sin sentido y repetidas mecánicamente. La referencia es a los modos de oración paganos y no judíos. Y Vincent, en su diccionario o estudio de las palabras griegas, dice, correctamente a tartamudear, luego para balbucear o presionar, repetir la misma fórmula muchas veces que el adorador de Baal y Diana de Éfeso. Aquí tenemos estos 2 textos aquí
en 1 Reyes, capítulo 18, versículo 26, desde la mañana hasta la medianoche, diciendo, Baal, dice, respondiéndonos. Ellos hablaron y diciendo ese montón de veces, pensaban por esta manera que su falso Dios va a escucharlos. Lo mismo en Hechos capítulo 19, versículo 34, todos los voces gritaron casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Entonces es problema grande y en las denominaciones muchas veces están repitiendo la misma cosa. Pero Jesús habló otra vez acerca de esta idea de la persistente oración. En Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, dice también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo estoy pensando en esto de no desmayar y muchas veces en estos tiempos que estamos pasando es fácil desmayar, pero dice siempre debemos orar y no desmayar. Entonces él sigue hablando diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mis adversarios. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le hará justicia, no sea que viniendo de continuo y me agota la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Como esta palabra desmayar significa reducir el interés o la actividad, crecer débil, perder vigor. Y a veces es lo que pasa con nosotros, pero no debemos desmayar. La viuda, como los cristianos, no podía cumplir la tarea que ella deseaba. Ella buscó la ayuda del juez y la recibió por una sola razón, la persistencia. Esta historia contraste la bondad de Dios con el juez injusto. Entonces, debemos luchar y no desmayar. Si el juez injusto haría bien, cuando más haría Dios si somos persistentes en nuestras oraciones. A mí me gusta un ejemplo que tenemos en la Biblia de una persona que es persistente. Está en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Es un buen ejemplo de una persona que es muy persistente. Dice, saliendo Jesús de ahí, dice, fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada con un demonio. Pero Jesús no respondió palabra. Entonces dice, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. 2 veces ellos pegaron a ella fuertemente con sus palabras, o no palabras, no dijeron nada. Y respondió, dijo, no soy
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Es fuerte eso. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue, su hija fue sanada desde aquella hora. Hay muchos pasajes en la Biblia que enseña a ser constantes y persistentes en la oración. Aquí encontramos en Lucas capítulo 21 a 26, 21 a 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hombre, del Hijo del Hombre. Pero dice, en todo tiempo, orando. Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con todo oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, que todo perseverancia y súplica por todos los santos. Esta perseverancia significa seguir con paciencia al servicio de la oración cuando las condiciones son favorables y no favorables. Otros versículos, Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia. Primero de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en tribulaciones, constantes en oraciones. Constante significa prestar atención constante en una cosa, según la Lexicon Thayer. Los cristianos del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está hablando ahí en los cultos de la iglesia, ellos estaban participando en las oraciones. Y también los apóstoles dijeron, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Los padres de Juan el Bautista, a mí me gusta esta pequeña historia acerca de ellos, pero puede ver aquí es que estaban viejitos, porque dice Lucas 1:7, pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora podemos ver que este hombre, Zacarías, el padre de Juan, estaba orando por los años tener un hijo, porque dice Lucas 1:13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oído. Usted puede imaginar cuántas veces que él oró por un hijo. Y ahora dice, Dios está contestando estas oraciones. Los dos estaban demasiado viejos para tener hijos, pero con Dios no hay nada imposible. Y dice, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Entonces, esta es por una persona que era persistencia. En conclusión, el cristiano que vive y ora correctamente va a tener éxito en su vida espiritual.
Dios nos ha dado el honor y el privilegio de hablarle. Él nos habla por medio de su escritura y nosotros le habla a Él por medio de nuestras oraciones. No debemos dejar de orar constantemente, o sea, con regularidad. Tampoco debemos vivir de tal manera que impide nuestras oraciones. Jamás podemos llegar con confianza al trono de nuestro Dios si nuestra conciencia está dañada con pecados. Recuerde lo que dijo a Isaías. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para tener éxito en nuestras oraciones, debemos obedecer las leyes de nuestro Dios, o orar de acuerdo con su voluntad y orar persistentemente. Ya está mi lección, hermanos, y ojalá que es un beneficio para cada uno de ustedes.